Bienvenidos a la casa de Dios. Tomen asiento. Vamos a continuar con esta serie de mensajes en los cuales nosotros vamos dando señales sobre la palabra profética. Ya lo dijimos, la palabra profética nos marca un mapa, pero cada prédica es una señal. Por ahí hay una curva, por ahí una curva y contracurva, que nos va a hacer transitar este mapa, este GPS que Dios nos ha dado a través de la palabra profética. Así que hoy vamos a continuar hablando un poco de Jesús. Jesús, la BAP de Dios. ¿Qué quiero decirte con Jesús, la BAP? Como estamos en el año de la Pei Bab, la palabra Bab, o sexta letra del alfabeto hebreo, significa conexión. Conexión. Entonces Jesús es la conexión entre Dios y los hombres. Pero esto no era así en un principio. En un principio Dios creó los cielos y la tierra. Después creó todo lo que hoy conocemos, todo el universo, todas las plantas, los animales. Y el sexto día creó al hombre. Y lo creó al hombre para que el hombre sea la conexión entre Dios y su creación. Porque le dio al hombre el poder, la autoridad de gobierno sobre todo lo creado. Entonces, en el original, en la idea original de Dios, el hombre fue creado para hacer esa conexión. Pero el hombre pecó. El hombre desobedeció a Dios y perdió esa autoridad de ser la conexión entre Dios y los hombres. Y Jesús tuvo que nacer hombre porque el poder de la conexión se la dio Dios a un hombre y el que tenía que restaurar esa conexión era un hombre. Por eso Jesús, siendo Dios, se despojó de su conexión y tuvo que nacer como hombre para restablecer la conexión entre Dios y los hombres que se había desconectado, nos habíamos desconectado de Dios a causa del pecado. El primer Adán perdió la conexión con Dios y nos hizo perder a todos nosotros esa conexión divina. Y a partir de ahí nacimos todos los hombres desconectados de Dios. Dios intentó de muchas maneras de conectarnos de vuelta con Él, a través de altares, de sacrificios, a través de ángeles. De muchas maneras Dios trató de volver a conectarnos, pero cada vez que intentaba conectarnos de vuelta con Él, el hombre amaba más al pecado y volvía a desconectarse de Dios, del corazón de Dios. Por eso Jesús tuvo que pagar un precio de sangre en la cruz del Calvario para volver a conectarnos con Dios. El primer Adán perdió la conexión con Dios y, como dice Gálatas, el postrer Adán, Jesucristo, la restableció. Un hombre pecador se desconectó de Dios, pero un hombre justo y santo la restableció. Mateo 6:33. No sé si la van a poner en la pantalla, pero ahí la tiene. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que ustedes desean, que ustedes anhelan, que están aquí en la creación, en la tierra, les serán dadas por añadidura.
Y no solo le van a ser dadas por añadidura, en este año 2026 les van a ser dadas en abundancia. Amén. Pero para esto nosotros debemos buscar primeramente el reino. Debemos buscar la conexión con el reino. Juan el Bautista, el profeta más grande nacido de una mujer, cuando vio a Jesucristo, ¿sabe qué dijo? El reino de Dios se ha acercado. O sea que Jesucristo es el reino de Dios, acercándose a nosotros, conectándonos con el corazón del Padre, con el reino de Dios. Entonces, necesitamos estar conectados con el reino de Dios. Por eso Jesucristo, cuando nos enseña a orar, ¿qué nos dice? Venga a nosotros tu reino. Porque el reino de Dios es el gobierno de Dios. Pero ese gobierno se nos dio a nosotros. Y Dios quiere volvernos a dar la autoridad de gobierno del reino. Y necesitamos en el reino, porque en el reino de Dios está todo lo que nosotros necesitamos. En el reino de Dios hay sanidad para cualquier enfermedad. Hay liberación para cualquier atadura. Hay bendiciones para lo que necesites. Entonces, necesitamos el reino de Dios porque el reino de Dios tiene lo que nosotros le pedimos en oración. Sana a mi hijo, libérame, libera a mi esposo de las adicciones. Bendice mi casa. Señor, haz algo sobrenatural y que pueda pagar mis deudas. ¿Dónde está todo eso? Si yo lo estoy pidiendo al cielo, es porque creo que el gobierno del cielo puede influenciar en la tierra y cambiar la realidad natural, lo sobrenatural, invadiendo mi realidad natural y transformándola. Por eso necesitamos estar conectados con el reino. Pero el reino es Jesús. Así que si yo no estoy conectado con Jesús, no voy a estar conectado con el cielo, entonces no voy a tener lo que el reino tiene para mí. Pero Jesús nos dijo otra cosa también. Yo me voy ahora, pero les dejo a alguien con el que tienen que estar conectados, con el Espíritu Santo. Fíjese lo que dicen las Escrituras. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el perdón sobre nuestros pecados y la comunión o la unión o la conexión con el Espíritu Santo. Entonces hoy más que nunca necesitamos esa conexión con el Espíritu Santo para poder traer las bendiciones con las cuales Dios ya nos bendijo en los lugares celestiales en Jesucristo, pero que todavía no las podemos arrebatar, no las podemos apropiar, porque no estamos conectados. Por eso busca primeramente el reino de Dios y todo se nos va a añadir en abundancia. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo, capítulo 2. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que no hay ningún santo, ninguna virgen, no hay nada que esté entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre, porque Él es el que vino a conectarnos de vuelta con Dios. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea que esto ya lo sabemos, Él murió por todos nosotros. En la cruz del Calvario nosotros accedemos a la sanidad divina, a la liberación de nuestras maldiciones y a activar todas las bendiciones y a la salvación eterna por Jesucristo. Él es el mediador. ¿Qué es Él? La Bab de Dios, la conexión, el mediador entre Dios y los hombres.
Ezequiel 36, 26, nueva traducción viviente. Ezequiel 36, 26, NTV. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Miren, vea conmigo, necesitamos un corazón tierno y receptivo. Receptivo. Que tenga espacio para recibir. Bueno, de esto de los espacios lo venimos hablando. En un terco corazón, la palabra de Dios, los consejos de Dios, la ley de Dios, no encuentra cabida. Es un corazón endurecido por la soberbia, por el orgullo, por la terquedad. Corazón terco, que rechaza las cosas de Dios. Pero Dios nos quiere bendecir, pero no lo puede hacer mientras tengamos un corazón terco. Le quitaré ese terco corazón endurecido de piedra. Ustedes necesitan un corazón nuevo, que esté abierto y predispuesto y que tenga espacio y ganas de recibir las cosas de Dios. Y eso nos va a conectar a la abundancia. Tu corazón te conecta a la abundancia, si es un corazón receptivo. Pero si es un corazón terco, te vas a mantener en estrechez. Necesitamos un corazón que le haga espacio al Espíritu de Dios, a ese Espíritu de Dios que recibimos, que no lo limite, que lo deje fluir en libertad. Pero parece que a veces tenemos al Espíritu Santo dándole un pequeño espacio. Le damos más lugar a la carne, más lugar a los deseos, más lugar a nuestras distracciones, a las cosas materiales y mundanas, que al Espíritu Santo. Necesitamos que nuestro corazón y todo nuestro ser le dé libertad, espacio para moverse al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede fluir, y si no puede fluir porque no hay espacio, ¿sabes qué? De la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón se manifiestan las cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos a un Dios que abunda, porque tenemos a Dios, pero por ahí no abunda. Abundan otras cosas en nuestros corazones. Pero cuando el Espíritu Santo abunda, entonces, ¿sabes qué? Va a empezar a manifestar las cosas del reino, la sanidad, la salvación, la liberación, la bendición, la paz, el consuelo, la prosperidad y la abundancia. Porque Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo. Para esto tenemos que tener un corazón como el de Dios, la mente de Cristo, como dice Filipenses. Y la mente de Cristo y el corazón de Dios nos conectarán a los planes de Dios para nuestras vidas, que son para bendecirnos en abundancia. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Jeremías dice que los planes que tiene Dios para nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Lo que has orado, lo que has pedido, lo que has anhelado, lo que has soñado, lo que has deseado, Dios te lo quiere dar. Los planes de Dios son para bendecirte, son para bien, no para mal. Son para traer paz, para aquietar esa pelea entre dos pensamientos, entre dos emociones que no te dejan dormir, que no te dejan ser feliz, que no te dejan vivir. Por eso el corazón y la mente de Cristo te permiten aceptar sus planes, porque si no, siempre vamos a querer hacer lo que nosotros queremos hacer.
Queremos darnos el gusto, sacarnos las ganas, hacer como a nosotros se nos parece, aunque después lloremos toda una vida. Pero necesitamos aceptar los planes de Dios porque esos planes son para bendecirnos. Isaías 55, versículo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¡Wow! La lluvia que viene te hace prosperar y te bendice. Así también, versículo 11, será mi palabra que sale de mi boca, mi payback, mi palabra de abundancia, mi palabra que te va a conectar a la bendición y a la prosperidad. Mi palabra, dice Dios, una vez que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Si Dios escuchó tus oraciones, escuchó tu pedido, tu clamor, y abrió su boca y decidió bendecirte, la palabra de bendición que salió de su boca no va a retornar a él vacía. La palabra con una bendición va a venir a tu vida y te va a hacer prosperar. Va a acomodar todas las cosas, va a bajar los montes de dificultades, va a allanar los pozos de depresión, va a sacarte de esos pozos que te tienen anulado, de lo que te tiene estancado, de lo que te tiene ahí dando vuelta en cosas inútiles. Te va a prosperar para que reciba las bendiciones y hasta que no te prospere para lo que fue enviado, esa palabra sigue dando vuelta en la tierra, esperando que tu corazón le haga un lugar. Ahí ese corazón encuentre tierra fértil para que cumpla el propósito para cual fue enviado, porque quiere bendecirte en abundancia. Jesucristo es la palabra de Dios. Es el verbo hecho carne. Como dice Juan 1, es el verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Y tiene la gracia y tiene la verdad para bendecirnos. Él es la gracia misma de Dios. Gracia, capacidad de darnos las cosas aunque no las merezcamos. Porque muchas veces nosotros como seres humanos queremos bendecir a alguien, pero digo, uy, no lo merece. Entonces guardo mi bendición. No quiere guardarse esa bendición. Quiere que vuelva a Él prosperada para lo que le envió. Por eso cuando, aunque no la merezcas, la gracia pasa por alto tu pecado y lo mismo te bendice. Y te bendice con verdad, no con mentira. Porque Dios es la verdad, Jesús es la verdad que quiere sacarte del mundo de mentiras en que vive y te las crees. Y cuando habla de verdad, habla de identidad. Cuando vos hablas verdad, tu identidad te está diciendo, mi Padre es Dios. Pero cuando sigues hablando mentiras, tu identidad refleja que sos hijo del padre de mentiras, el diablo. Entonces, ¿qué hablas en tu vida? ¿Mentiras? Entonces tu identidad no está con Dios. Pero cuando empiezas a vivir la verdad, a hablar verdad, tu identidad dice, este es un hijo de Dios. Poneme Juan capítulo 1. No, perdón, Isaías 55. Isaías 55. Poneme el versículo 12. Me dicen, esto habla, ¿se acuerdan de la primera prédica del año? Cambios. Diga conmigo, cambios. Porque una palabra soltada de la boca de Dios
lo primero que va a producir es cambios. Dice, con alegría saldréis y volverás con paz. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles darán palmadas de aplauso. ¿Sabes qué está diciendo? Vas a vivir la alegría de la victoria, vas a vivir la alegría de la abundancia, vas a vivir la alegría de las bendiciones de Dios para tu vida. Poneme el versículo que sigue. Va a haber cambios. En lugar de los espinos de la zarza, va a crecer árboles frondosos como el ciprés y te van a dar sombra. En lugar de la ortiga que molesta, que lastima, que te hiere la piel, crecerá el arrayán. Tendrás frutos, árboles con sombras, con paz. Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. ¿Qué te está diciendo? La bendición que te voy a dar va a producir cambios eternos. Vos estabas caminando hacia una vida sin Dios, yendo directamente al infierno, pero Dios está cambiando con una palabra, no solo tu vida aquí en la tierra, sino también tu vida en la eternidad. Ahora vas al cielo. Amén. Ahora quisiera hablarte, ya que estamos en la PayBap y hemos entendido que la palabra viva y la palabra que conecta es Dios. Déjame contarte una historia que está en Mateo capítulo 8, versículo 5. Cuando Jesús regresó a Cafarnaúm, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Jesús dijo: iré a sanarlo. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra. PayBap. Solamente pronuncia la palabra de donde estés y mi siervo se sanará. Lo sé, fe, lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen, y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús se asombró. Se dirigió a sus discípulos que lo seguían y dijo: les digo de verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles, nosotros, vendrán de todas partes del mundo, del oriente y occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, soltó el PayBap: vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Miren, este es lo más lindo. PayBap, una palabra declarada con fe que te conecta al reino de Dios, que está lleno de los milagros que necesitas. Y esa palabra Dios se la dio al hombre. Y Jesucristo vino a devolvernos una palabra de autoridad llena de fe. Si crees, si vos crees que vos puedes declarar algo y que eso te va a conectar con el reino de Dios, porque está diciéndote ahí, miren,
el reino y las bendiciones han sido preparadas para los judíos, pero hay judíos que no lo van a disfrutar. Pero vendrán gentiles, nosotros los que no somos pueblo originario, sino adoptado por Dios, que por la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob podremos disfrutar de las bendiciones del reino, de la fiesta, de la mesa, de la abundancia, porque la mesa del reino es mesa de abundancia. Podremos disfrutar de la abundancia, de bendiciones del reino, y solamente si tienes fe soltarás una palabra, y el reino no puede retener ante una payback, ante una palabra que de fe, que te conecta con el reino de Dios. El reino no puede retener las bendiciones. Esas bendiciones que el diablo ha estado reteniendo por años para tu vida, pero cuando soltaste la payback, el reino de Dios tiene que soltarla. Los demonios tienen que dejarla pasar. El demonio van a querer en el segundo cielo, como a Daniel, impedir que la bendición llegue, que la respuesta llegue a tu oración. Pero ¿sabes qué? Ángeles van a abrir camino. Van a abrir un hueco para que esa bendición atraviese los cielos y llegue a tu vida. ¿Te animas a creer? El centurión entendió el poder del payback. Entendió que una palabra de autoridad conectada al reino de Dios puede atravesar distancias, lugares. Puedes venir a pedirme que ore por un ser querido que está en el hospital. No necesito ir al hospital. Puedo orar desde aquí y el milagro sucederá a la distancia. Pero para que eso suceda, el que suelta el payback tiene que estar conectado a Dios. El que suelta una palabra de autoridad tiene que estar conectado. Y yo todas las mañanas leo la Biblia y busco conectarme desde que me levanto en oración, leyendo la palabra, adorando a Dios, congregándome, ofrendando. Entonces busco hacer todas las cosas, me ejercito en las cosas de la piedad para poder estar conectado con Dios, para que cada palabra que salga de mi boca sea una palabra que cause un efecto de transformación en tu vida. Por eso las prédicas no son iguales a las otras, porque no solo tienen un mensaje, no solo tienen la interpretación de un pasaje bíblico. Aquí venimos a predicarte con el poder del reino de Dios. Por eso vemos en la iglesia milagros, gente que se sana, gente que se libera, gente que es bendecida, gente que acepta a Cristo y encuentra la salvación y la vida eterna. Porque no vengo a convencerlos con palabras de humana sabiduría, sino traigo una palabra de poder del reino, porque estoy conectado al reino por Cristo, por el Espíritu Santo. Entonces me convierto en una payback, en un embajador del cielo aquí en la tierra, un embajador plenipotenciario. ¿Sabe qué significa un embajador plenipotenciario? Una persona enviado por un reino que tiene poder absoluto aquí en la tierra. El poder de arriba lo tenemos aquí. Él nos dice que todos somos embajadores del reino, pero parece que algunos embajadores no están conectados. Pero si tú te conectas al reino, si tú te conectas a la verdad, si tú te conectas a la santidad de Dios, entonces vas a ver fluir los milagros del reino en abundancia en tu vida. Jesús se asombró que los gentiles iban a entender y los judíos no. Si te lo tengo que decir, a veces Jesús se asombra cómo muchos de afuera creen más que muchos que vienen a la iglesia. Por eso dice el Señor que no entienden. Por eso dentro de la iglesia no están entendiendo la conexión, de eso le voy a hablar otro día, la conexión con el pan de vida, la conexión con su sangre. No se apropian de la sangre
para arrebatar bendiciones. No están conectados al pan de vida. Por eso en 1 Corintios 11 dice, hay muchos en la iglesia que están dormidos, se están muriendo por dentro, no están recibiendo las bendiciones porque no entienden. Tienen fe para algunas cosas, pero no tienen fe para el señorío de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el señorío de Cristo en nuestra vida. El reino de Dios es el lugar donde Dios vive, reina y gobierna. Lugar donde Dios vive. ¿Vive en mí? Sí. Pero eso no es el reino. Simplemente vive en mí. El reino es el lugar donde Dios vive, reina y gobierna. ¿Yo lo dejo que sea el rey de mi vida? ¿O sigo siendo yo el rey de mi vida? ¿Quién está en el primer lugar? ¿Dios? ¿Yo? ¿Mi mujer? ¿Mis hijos? Abraham puso a Isaac en el primer lugar. Y a veces ponemos a nuestras esposas, a nuestros hijos en el primer lugar. Entonces no le doy el lugar del rey a Dios. A veces mi ego está en el primer lugar. Entonces no hay reino. Porque el reino es el lugar donde Dios vive, reina y gobierna. ¿Quién gobierna? ¿Quién tiene el control de mis decisiones? ¿Yo o Cristo? Si le doy el gobierno a Cristo, wow. Si Dios vive, reina y gobierna, tengo el reino. Y si tengo el reino, se van a manifestar todas las bendiciones que tiene el reino. Pero a veces solo tengo a Cristo viviendo en mí. Por eso las bendiciones del reino no se manifiestan y empiezo a quejarme. ¿Por qué a la hermanita que hace poco que viene, Dios le contesta? Dios le sanó. ¿Por qué esa persona nueva no hace un mes que viene y el hijo ya salió de la droga? Yo vengo hace 3 años y el mío va y viene, recaída tras recaída. ¿No será que a veces el más nuevo tiene una fe más pura, más sincera, más simple? Y le entregó su corazón y rindió su vida a Dios. Entonces se conectó con el reino y entonces en su vida reina, vive, reina y gobierna a Dios. Entonces vienen las manifestaciones del reino, de las bendiciones manifestándose como una respuesta a sus oraciones, dejando de vivir en limitación, en estrechez, viviendo como cada día alarga sus cortinas, su carpa y afirma las estacas. Y cómo Dios lo bendice en abundancia. ¿Quieres tener la abundancia de este 2026? Lo que necesitas es el reino de Dios en tu vida. Y el primer paso que tienes que dar es abrir tu corazón y recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, necesito conectarme con tu reino. Necesito que Jesucristo sea mi mediador, mi conexión, mi VAP contigo. Por eso reconozco que su obra en la cruz fue completa. Y hoy me arrepiento de mis pecados. Y decido abrirle mi corazón y recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y yo te digo una cosa, esta no es una simple oración, pero es algo que te conecta con el cielo. Y te garantizo una cosa, no sé cómo, pero estoy seguro que a partir de esta oración, algo grande viene para tu vida.